Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. Hoy te hablaremos de Guillermo Oswaldo Santana, un personaje que era el principal contacto de El Monito en Bogotá. El loco de los misiles, como lo llamaban, tenía una especie de afición por las historias de malhechores vetustos. Hace unos meses había leído un relato que lo hizo rememorar un pasado. Se trataba de una historia antigua de 1956 de un escritor argentino. Él se lo había aprendido de memoria y cada que podía, se lo contaba a un allegado. Se sentía identificado con la historia, sobre todo en la parte que decía: a las 7:05, Beltrán vio venir a Romero por la vereda de enfrente. Lo reconoció enseguida por el chambergo gris y el saco cruzado. Con una ojeada a la vitrina del café, calculó lo que tardaría en cruzar la calle y llegar hasta ahí. Pero a Romero no podía pasarle nada a tanta distancia del café, era preferible dejarlo que cruzara la calle y subiera a la vereda. Exactamente en ese momento, Beltrán puso el coche en marcha y sacó el brazo por la ventanilla. Tal como ya lo había previsto, Romero lo vio y se detuvo sorprendido. La primera bala le dio entre los ojos, después Beltrán tiró al montón que se derrumbaba. El Ford salió en diagonal, adelantándose limpio a un tranvía, y dio la vuelta por Tacuarí. Manejando sin apuro, el número 3 pensó que la última visión de Romero había sido la de un tal Beltrán, un amigo del hipódromo en otros tiempos. Guillermo expresaba el relato con una verborrea única. Se sentía realmente identificado porque años atrás le había sucedido algo similar. Tuvo que ejecutar a su mejor amigo en una cafetería. Su jefe John Jairo Arias, estaba enterado de la historia y en ocasiones lo miraba con recelo. Si había acribillado a su mejor amigo, lo podría hacer también contra su persona. Pero en todo el tiempo que Guillermo llevaba trabajando con él, le había demostrado lealtad. Por eso, cada vez que llegaba a la ciudad de Bogotá, se hospedaba en la casa de este, casa donde muchas veces se ocultaban armamentos como mini misiles, cohetes rocket, lanzagranadas, entre otros, que eran usados en acciones terroristas de la empresa del Dr. Siguiendo órdenes de El Monito, Guillermo participó en el atentado a la Embajada de Estados Unidos en Colombia en 1989, en la planta de la empresa Shell en Bogotá, en el atentado frustrado a la torre de control del aeropuerto El Dorado, en el asesinato del periodista Enrique Pulido, y en un caso que quedó registrado en la historia de los Estados Unidos como un acto heroico de la policía colombiana, pero que en verdad, no fue más que una comedia policíaca. En una de sus andanzas en Bogotá, Guillermo no sabía qué hacer con unos estopines, es decir detonadores, que guardaba en el baúl de un automóvil. Por buena o mala suerte, conoció a un mayor infiltrado por el gas. Este, extrañado, no solo por el tipo de material, sino por el peligro que representaba llevarlos en el maletero de un carro, le preguntó cuál era la finalidad del aparato. Guillermo le explicó que servían para activar unos cohetes tierra-aire que la organización había comprado para hacer cagadas en Bogotá. El mayor no lo podía creer y trató de sonsacar más detalles a Santana. Los cohetes, le explicó este, fueron comprados a una empresa francesa que los llevó de demostración a la Fuerza Aérea y no pudo venderlos. De unos centímetros de largo y un alcance de 3.000 metros, los misiles estaban escondidos en una caleta de un barrio del sur de Bogotá esperando por una misión. El mayor le comentó a los agentes del DAS, la conversación con Guillermo y a estos se les ocurrió un ingenioso plan para dar con el paradero del peligroso armamento. Los agentes le propusieron al mayor que convenciera a Santana de que esas eran las armas ideales para un atentado contra el presidente George Bush en Cartagena. Con ese subterfugio, el mayor podría llegar al sitio donde estaba el botín y los agentes entrar en acción para confiscarlo y arrestar a los integrantes del grupo de Guillermo. George Bush había confirmado que viajaría a mediados de febrero de 1990 para asistir a una cumbre hemisférica de antinarcóticos. «¡Qué idea más berraca!», dijo el mayor. A los pocos días el informante convenció a Santana de la operación. Aquel a su vez hizo lo mismo con El Monito, quien dio luz verde. El informante entonces acordó con Guillermo una visita al escondite del sur con el pretexto de inspeccionar los proyectiles para establecer si se adaptaban a los requerimientos geográficos del atentado. Guillermo salió en su automóvil y el exmilitar lo siguió en el suyo, mientras que los agentes del DAS lo perseguían a ambos, pero con tan poca discreción que el peligroso centinela de cohetes de Medellín descubrió la celada.
En ese punto los agentes se vieron obligados a interceptar ambos carros. A Guillermo y sus compinches le aplicaron una tortura tremenda. Obligados, dijeron dónde estaban los cohetes. Se les había acabado la lealtad hacia su líder el monito. Al día siguiente, el DAS anunció a los medios de comunicación el desmantelamiento de una red de mágicos que pretendía atentar contra la vida del presidente George Bush y a su arribo a la ciudad heroica, usando cohetes de largo alcance tierra-aire. La espectacular noticia dio la vuelta al mundo en 24 horas. El gobierno de Estados Unidos la acogió de inmediato como una evidencia más del poder y la perversidad de las organizaciones criminales. Desde entonces, el episodio quedó plasmado en la biografía oficial del presidente expiloto, que no solo se salvó de las balas comunistas de Vietnam al saltar de su avión alcanzado por el fuego, sino de los proyectiles de la empresa del Dr. Bush asistió a la cumbre escoltado por 5.000 hombres, mientras que Guillermo y sus colegas fueron condenados a 10 años de cárcel. Gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima.